¿Qué tal? Buen día. Aquí estamos Rocío y Marco Oropesa del grupo de catequistas de Santa Mónica. Gusto de verles. Esperamos que hayan tenido una buena semana. El día de hoy vamos a tratar un tema que es Jesús, que está en el centro de toda la Escritura. Vamos a ver un poquito el desarrollo de este tema. Rocío encontró un video de una de las audiencias del Papa que se nos antojó muy importante de ponerlo, así que lo vamos a compartir con ustedes para que se den cuenta de que todo lo que estamos haciendo, a final de cuentas, lo está diciendo también ahí el Santo Padre, así que muy padre que estamos haciendo esto y que él también nos está de alguna manera empujando a hacerlo, así que la verdad nos dio mucho gusto cuando ella lo encontró y luego lo vimos, nos dio mucho gusto, la verdad. Así que espero que también a ustedes les guste. Vamos a empezar, como siempre, permítanme por favor. ¿Cuál era el asunto? ¿Cómo va a estar el share? Acá. No, ¿dónde está? Ok. Muy bien. Pues como todos los días, empezamos antes que nada con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar por este medio, aprendiendo acerca de ti a través de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a conocerte más y así poder llevarte a los demás mediante nuestro testimonio y nuestra caridad. Amén. Amén. Muy bien. Pues como les comentaba, el tema de hoy es Jesucristo, centro de toda la Escritura. Y bueno, vamos a entrar en tema. Bueno, la Biblia, como veíamos en clases anteriores, es una sola, compuesta de Antiguo y Nuevo Testamento. Estas dos partes encuentran su unidad en Cristo. Para conocer debidamente y completamente a Jesús, debemos conocer los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo, mediante Jesucristo. Entonces es una unidad, como hemos visto en las clases anteriores. San Jerónimo fue uno de los traductores de la Biblia a lengua latina y él decía que ignorar las sagradas escrituras era ignorar a Cristo, por lo mismo, porque al final de cuentas es el centro de todas las escrituras, es él. Y ahí, como ya hemos visto en varias ocasiones, nos está dando el plan de salvación, cómo llegar a él, cómo llegar al cielo. Y en Jesús, como ya sabemos, y espero que lo tengamos muy consciente, ese saber, que Él es la palabra en persona. Recuerdan que algunos de los escritos se dice el verbo se hizo carne. Bueno, la palabra se hizo persona. Es la palabra única y definitiva y es la última palabra con la que Dios nos dice lo que antes había dicho con muchas palabras. En el Antiguo Testamento, pues fueron muchas palabras, ¿verdad? Los profetas, los salmos, y a la venida de Jesucristo nos está dando la palabra hecha carne, hecha persona. Por eso se cumplen en él todas las profecías. En uno de los documentos del Vaticano II se declara que cuando leemos en la Iglesia la Sagrada Escritura, es el mismo Cristo el que nos habla mediante la Escritura. El mismo Cristo, por boca de Moisés,
o cualquier otro escritor sagrado es el que nos habla. Entonces Jesús es el que siempre nos está hablando, es su palabra. Los autores del Evangelio hacían referencia al Antiguo Testamento, entonces siempre hay conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso mismo se decía que la ley llevaba a Cristo en su seno. Entonces toda la escritura se relaciona con Jesús. Esto de los documentos del Vaticano II, el Vaticano II fue un concilio ecuménico que duró de 1962 a 1965. Para saber de qué se trató, les doy un pequeño resumen. Un concilio es una reunión o asamblea de todos los obispos del mundo, y ecuménico se refiere a general y universal, y es convocado por el Papa. Es una reunión donde van a platicar acerca de varios temas necesarios para la Iglesia. ¿Para qué se hizo este Vaticano II? Para responder a situaciones o necesidades concretas de la Iglesia. Fue convocado por el Papa Juan XXIII y lo clausuró el Papa Paulo VI. Y hay varios documentos entre los cuales encontramos estos puntos que les estamos diciendo acerca del Evangelio y de Jesús, que siempre está reflejado en la Biblia. Y cuando Rocío estaba comentando del primer punto, que cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es el mismo Cristo quien nos habla. Si se recuerdan, creo que habíamos platicado de que tratemos de escuchar las lecturas, no leerlas, sino escucharlas únicamente por lo mismo. Cristo nos está hablando, entonces le tenemos que poner atención. Y muchas veces si estamos leyendo nosotros nos vamos a distraer, nos vamos a quedar con lo que estamos leyendo y a veces ya no escuchamos. Por eso es bien importante que escuchemos, y si necesitamos leerlo, yo lo que hago es llegar un poquito antes para leer las lecturas y así poner toda la atención que pueda cuando se está haciendo la lectura, porque como aquí lo dice, es Cristo quien nos está hablando. Así que qué regalo, ¿no? Qué importante y qué regalo. A la luz de Cristo todo se aclara. Él nos ilumina para entender los textos sagrados. Aquí nos dice hasta los textos más oscuros y aparentemente menos importantes de la Biblia adquieren un sentido y una nueva dimensión, siempre a la luz de Jesús. Y por esto, todo es, a final de cuentas, Él está en el centro de todo eso, por eso el tema, Jesús está en el centro de todas las escrituras. Vamos a hacer un ejercicio que está relacionado aquí con este tema que estamos viendo. Entonces vamos a leer de San Lucas 24, algunos, entre el 13 y 35 nos habla de los discípulos de Maús, pero vamos a leer un pedacito que está sí, nada más un pedacito. Pero a final de cuentas, como decía Rocío, este es el pasaje donde va Jesús caminando de regreso, se encuentra a las dos personas que van camino de Maús y él se les pega y empiezan a platicar. Y si recuerdan, ellos le dicen, pues, ¿qué no sabes que lo que pasó con Jesús el Nazareno? Y van muy cabizbajos y muy desanimados, y le platican de que ya también les avisaron que pues habían ido las dos mujeres y habían encontrado la tumba vacía, etcétera, etcétera. Y entonces él les dice, este es el versículo 25, entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces vamos a ver cómo este pedacito de la lectura se relaciona con lo que estamos hablando
de que encontramos a Jesús en toda la Biblia. Para esto nos pusieron algunas preguntas. ¿En qué parte del texto se afirma explícitamente que Jesucristo es el centro? Aquí creo yo, y esto es Marco, que el versículo 27 es en donde dice, y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Que ahí está, para mí más que claro, que ahí está. Es, es, él, es, él es el que está ahí, tanto en el Antiguo Testamento como en lo que ahora se está generando Nuevo Y hace Testamento. referencia a que en el Antiguo Testamento muchos de los profetas hablan acerca del Salvador que va a venir, que es Jesús, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿cómo reconocemos que en Jesucristo se cumple el Antiguo Testamento? ¿Por evidencia absoluta o mediante la fe? Es una buena. Yo creo que es evidencia, ¿no? Porque a final de cuentas Él está ahí. Él ya vino a la tierra, Él estuvo ahí y Él está diciendo, en mí se están cumpliendo todas las profecías. Y lo vieron, Lo vieron. que vino al mundo a salvarnos y todas las enseñanzas que les dio. Y eso es todos los que vivieron con él. Exacto. Y escribieron acerca de él. A nosotros nos falta la parte de fe, ¿no? También a nosotros la fe de creer en todo esto que se ha pasado por tradición y por la Biblia. Entonces yo creo que ambas. Sí, tienes razón. O sea, hay evidencia de que Él hizo lo que decían las escrituras que iba a pasar y nosotros por fe creemos en todo esto, así que, pues sí, tiene razón. Pero en resumen, esto es relacionado para que veamos cómo dentro del Nuevo Testamento, que es como ejemplo aquí San Lucas, el Evangelio, se está haciendo relación a lo que decían los profetas del Antiguo Testamento. Y así vamos a ir viendo cuando vayamos leyendo más de la Biblia, cómo hay tanta relación, que la Biblia es una unión del Antiguo y Nuevo Testamento y se cumplen las profecías con Jesús. Muy bien. Ok, bueno. Les dejamos estas dos preguntas de tarea. ¿En quién se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento? ¿De qué manera podemos conocer plenamente a Jesús? Por favor, como siempre, sus respuestas, su tarea, por favor, entregarla a la catequista, a su catequista, la próxima semana. Y si no pueden, entonces, por favor, en la oficina. Eso no cambia. Decimos lo que también un anuncio, el próximo domingo hay examen. Así que por favor, prepárense. Creo que va a haber preguntas de cada uno de los temas que se han dado. Así que por favor, pues revísenlos. Si pueden, si han tenido sus notas, pues aprovechen y échenle un repaso sobre en esta semana. Y el próximo domingo hay examen para revisar. Que también lo estamos haciendo nosotros, porque a final de cuentas es transmitirles el conocimiento a ustedes. Así que esperamos que salgamos bien. Bueno, como continuación de la clase, ahora regresamos a... Nos impactó mucho ver esta meditación de la catequesis de los miércoles del Papa y nos va a servir como resumen de todo lo que hemos visto y fíjense cómo lo que él está hablando se relaciona mucho con los temas que hemos visto y nos ayuda a él a verlo más práctico y también nos habla de cómo aprender a hacer la meditación para comunicarnos con Jesús. Vamos a escuchar esta catequesis del Papa del 27 de enero. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Oggi vorrei soffermarmi sulla preghiera che possiamo fare a partire di un brano della Bibbia. Hoy quisiera detenerme sobre la Le oración que parole della podemos Sacra hacer a Scrittura partir de non un sono state pasaje de la scritte Biblia. per restare Las palabras de la imprigionate Sagrada sul Escritura no papiro, han sido escritas para sulla quedarse pergamena, sulla atrapadas en carta, el papiro, en el ma per essere pergamino o en el accolte da una papel, persona che sino para ser prega, acogidas por una facendole persona que germogliare reza, nel proprio cuore. haciéndolas brotar Parola en di su Dio va al corazón. cuore. La Il palabra de Dios Catechismo va al afferma così: corazón. El la catecismo lettura della Sacra afirma, Scrittura deve la essere lectura de la accompagnata Sagrada dalla Escritura debe preghiera. acompañar la oración. La Bibbia non può leggersi come un romanzo, La Biblia no puede leerse como deve una essere accompagnata novela, dalla preghiera debe affinché possa acompañar la svolgersi oración in para que se colloquio realice tra Dio el e l'uomo. diálogo de Dios con el hombre. Così ti porta alla preghiera, Así te perché è un lleva dialogo con Dio. a la oración porque es un diálogo con Dios. Quel versetto della Bibbia Ese è versículo de stato la scritto Biblia anche per me ha sido escrito también secoli para fa, mí, hace per portarmi una siglos, parola di Dio, para traerme una per ognuno di palabra de noi. Dios. Fue escrito A para tutti i cada credenti uno de capita questa nosotros. A esperienza. todos los Un passo creyentes della les scrittura sucede esta ascoltato già tante experiencia. volte. Un pasaje de la Un giorno Escritura escuchado improvvisamente ya mi muchas parla veces, un día de e repente illumina me una habla situazione che sto e vivendo. ilumina una situación que estoy viviendo. Ma bisogna che Pero io quel es giorno necesario que sia yo lì ese día esté all'appuntamento ahí, con quella parola, en la cita con esa sia palabra, lì esté allí, ascoltando la parola. escuchando la palabra. Tutti i giorni Dio Todos los passa días Dios pasa e getta un seme nel terreno della nostra vita. y lanza una semilla en el terreno de nuestra vida. Non sappiamo se oggi troverà un suolo arido dai rovi oppure No sabemos una si hoy terra encontrará suelo che farà árido, crescere zarzas o il tierra buena que hará crecer Dipende da esa noi, dalla semilla. nostra preghiera, Depende de dal nosotros, cuore de nuestra aperto oración, del corazón con cui abierto ci accostiamo con el alle que nos scritture, acercamos a perché las diventino per noi la escrituras parola para que vivente di se Dio. conviertan Dio para passa nosotros en palabra viviente continuamente de Dios. Dios pasa attraverso la scrittura continuamente a e través de riprendo las quello che ho detto escrituras. Y retomo la lo que settimana dije la scorsa, semana che pasada, diceva que Sant'Agostino. decía San Agustín, Ho timore del tengo Signore quando temor del passa. Señor cuando pasa. Perché ho timore? ¿Por qué temor? Che non lo ascolto, che non Que mi no accorga che è il Signore. lo escuche, que no me dé cuenta de Attraverso la que es el preghiera Señor. avviene come una A través nuova de la incarnazione oración del sucede Verbo como una nueva e encarnación siamo del noi Verbo. i Y somos tabernacoli nosotros los dove le parole di tabernáculos Dio vogliono donde las essere palabras de ascoltate Dios e quieren ser custodite acogidas per y poter visitare il custodiadas mondo. para poder visitar el mundo. Per questo bisogna accostarsi Por alla eso es Bibbia necesario senza acercarse a la seconde Biblia intenzioni, sin segundas senza intenciones, strumentalizzarla. sin Il credente non instrumentalizarla. cerca nelle Sacre El Scritture creyente no busca l'appoggio en las per la propria sagradas visione escrituras el filosofica apoyo o para la morale, propia visión ma perché filosófica spera y in moral, un sino incontro. porque espera en un Sa che encuentro. esse, quelle parole, Sabe que sono state scritte nello esas Spirito palabras Santo han sido e che escritas en el pertanto Espíritu in quel Santo y que stesso por lo Spirito tanto vanno en ese accolte, mismo vanno Espíritu comprese deben ser per che l'incontro acogidas, si realizzi. deben ser comprendidas para que el encuentro se A realice. me dà un po' di fastidio A mí me molesta un quando poco cuando cristiani escucho recitano cristianos que recitan versetti della Bibbia come versos de la Biblia como loros. no, il Signore dice, guarda El così. Señor dice Ma tu así, sei incontrato col Signore pero quel tú versetto? Non è un problema solo di encontraste al Señor memoria, en ese verso, ma en della ese memoria del versículo. No es cuore, problema de quella che memoria. ti apre El problema es per de la l'incontro memoria col del Signore. E corazón, quella aquella parola, quel que te abre versetto con el encuentro con el ti porta Señor. Y all'incontro con il esa Signore. palabra, ese verso, te lleva al encuentro con Noi el dunque Señor. leggiamo le scritture Nosotros, perché por lo esse tanto, leemos leggano las noi escrituras para que éstas nos ed è una lean a grazia potersi nosotros. riconoscere Y es una in gracia questo o poder quel personaggio, reconocerse en este in o en questa o aquel quella personaje, situazione. en esta o en esa situación. La Bibbia non è scritta per un'umanità generica, La Biblia no está escrita para una ma per humanidad noi, genérica, sino per para me, per te, nosotros, para mí, para per ti, uomini e para donne in carne e hombres y ossa, mujeres en carne y hueso, uomini pero e donne che hanno hombres y nome e mujeres que cognome, tienen nombre y come io, apellido, come tu. como yo y como tú.
Y la palabra de Dios impregnada del Espíritu Santo, cuando es acogida con un corazón abierto, no deja nunca las cosas como antes, jamás. Algo cambia. Y esta es la gracia, la fuerza de la palabra de Dios. La tradizione cristiana è ricca di esperienze e di riflessioni sulla preghiera con la Sacra Scrittura. La tradición cristiana es rica de experiencias y de reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura. En particular, se ha consolidado el método de la lección divina, nacido en ambiente monástico, pero ya practicado también por los cristianos que frecuentan las parroquias. Se trata, ante todo, de leer el pasaje bíblico con atención. Esta es la lección divina. Ante todo, leer el pasaje bíblico con atención. Aún más, diría con obediencia al texto, para comprender lo que significa en sí mismo. Sucesivamente, se entra en diálogo con la Escritura, de modo que esas palabras se conviertan en motivo de meditación y oración, permaneciendo siempre adherente al texto. Empiezo a preguntarme sobre qué me dice a mí. Es un paso delicado. No hay que resbalar en interpretaciones subjetivistas, sino entrar, insertarse en el surco vivo de la tradición que une a cada uno de nosotros a la Sagrada Escritura. El último paso de la lección divina es la contemplación. Aquí las palabras y los pensamientos dejan lugar al amor como entre enamorados, a los cuales a veces les basta con mirarse en silencio. El texto bíblico permanece, pero como un espejo, como un ícono para contemplar, y así se tiene el diálogo. A través de la oración, la palabra de Dios viene a habitar en nosotros y nosotros vivimos en ella. La palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción. Nos da fuerza, nos da serenidad y también cuando nos pone en crisis, nos da paz. En los días torcidos y confusos, asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques del maligno. Así, la palabra de Dios se hace carne. Me permito usar esta expresión, se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. En algunos textos antiguos surge la intuición de que los cristianos se identifican tanto con la palabra que incluso si quemaran todas las Biblias del mundo, se podría salvar aún el calco a través de la huella que ha dejado en la vida de los santos. Es una bella expresión esta. La vida cristiana es obra al mismo tiempo de obediencia y de creatividad. Un buen cristiano debe ser obediente, pero debe ser creativo. Obediente porque escucha la palabra de Dios. Creativo porque tiene el Espíritu Santo dentro que lo empuja a llevarla adelante. Jesús lo dice al final de un discurso suyo pronunciado en palabras con esta comparación y dice así Jesús: todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas el corazón, lo nuevo y lo viejo. Las Sagradas Escrituras son un tesoro inagotable que el Señor nos conceda a todos nosotros, tomar de ahí cada vez más mediante la oración. Gracias. Pues se me hace bellísimo todo esto que nos da el Papa en su catequesis de los miércoles. En la página de Vatican.va, ahí pueden encontrar todas estas catequesis que son bellísimas
y ahora nos dio un gran resumen de la relación que hay Sí. y cómo podemos utilizar la Biblia para conocer la palabra, para conocer a Jesús. Y vamos a tratar cada vez que nos toque hacer la meditación de practicar esto que nos está diciendo el Papa en la Lectio Divina, que es lo que hemos estado haciendo, que es poner mucha atención para escuchar la palabra de Jesús, contemplarlo y ver qué me está diciendo a mí para mejorar. Sí. Más claro en el chapopote. Bueno, continuamos. Ah, no, es esta. A ver. Ahora nos toca hacer nuestra meditación del domingo y la lectura del día de hoy es del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del versículo 29 al 39. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabía quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: vamos a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien. La meditación que encontramos y que nos pareció también muy precisa, muy a punto de lo que estamos viendo es Jesús vino a luchar contra la enfermedad, vino a sanarnos de todo mal, y de todo mal, no nada más de enfermedad, gripa o del COVID o lo que sea, sino también de enfermedad del alma. Lo importante ahora, aunque suene muy feo, nos está dando la oportunidad también para salir a ayudar a hacer lo que Él quiere, que salgamos y que ayudemos a gente. Hay mucha gente que obviamente está ahorita sufriendo mucho por la situación, tanto por enfermedad como a lo mejor también perdieron trabajo o perdieron horas de trabajo, así que la situación económica también está difícil. Y lo importante, lo que nos está pidiendo es salir a su encuentro, salir y hacerlos sentir que alguien está al tanto de ellos y poderlos ayudar pues ahora sí que en lo que se pueda. Aquí creo que lo importante que dice esta meditación es que los males del hombre no son solamente físicos, sino también hay males que no podemos ver. Yo decía los males del alma, lo que nos están, no nos dejan en paz, ¿verdad? No nos dejan tranquilos. Y que Jesús, en la misa el Padre hoy explicaba en la homilía que Jesús viene a salvarnos
y a darnos la mano en nuestros males físicos y en nuestros males espirituales, en nuestras angustias. Entonces, recordar y confiar en que Él está al tanto de nosotros siempre y viene a salvarnos, a sacarnos de nuestras preocupaciones, de nuestras angustias. Entonces yo creo que nos llama mucho también a confiar en Él, a recordar que no estamos solos, aunque a veces sintamos que estamos solos o que hay mucha angustia en el mundo, lo que haya, enfermedades y todo, recordar y confiar que Él está siempre ahí. Y si nos hace falta confiar en esto, pedirle más fe a nuestro Señor. Él está ahí siempre, no perder la fe y la esperanza. Correcto. Bien, y pues el propósito que queremos proponer es si podemos llamar o visitar, si es que es posible, yo creo que más bien ahorita es llamar a alguien que sabemos que esté enfermo para acompañarlo o acompañarla y pues que sepan que estamos ahí, que estamos al tanto, que estamos atentos y que estamos pidiendo por ellos para que puedan salir adelante. Y confiar mucho, mucho en la oración y que Jesús nos regala los sacramentos para acercarnos a Él, tanto la confesión como la comunión, para recibir su misericordia, su fuerza, su paz que tanto necesitamos. Muy bien. Bueno, pues terminamos. Señor, te damos gracias de todo corazón por ayudarnos a conocerte más a través de la Sagrada Escritura. Queremos que seas el centro y guía de nuestras vidas. Guíanos siempre y acompáñanos en nuestro diario caminar. Gracias por tu gran amor y misericordia. Amén. Muy bien. También de la homilía de hoy del Padre que hicimos. ¿Qué pasó? Sácalo bien. No, es que quiero platicarles del cuadrito que también se nos hizo muy interesante, que el Padre dijo que así como Jesús levantó a la mamá de Pedro, que también fue lo primero que hizo cuando descendió. Recuerdan que en el credo dice que descendió a los infiernos. Bueno, descendió para abrir y empezar a sacar la gente que estaba esperando ahí por él. Y a los primeros que saca son Adán y a Eva. Este arte es arte, creo que ortodoxo, de la Iglesia del Este, que precisamente pone esta escena, cuando baja Dios, y si ustedes lo ven, está aquí con los clavos, está con el costado también abierto, y está sacando a Adán y a Eva y se los está llevando con él. Y lo que decía el Padre es que así es también lo que hace con nosotros si le pedimos ayuda. Él nos da la mano para salir, para sacarnos del atorón donde estemos y para llevarnos con él en su camino. Así que se las queríamos compartir. Creo que es una imagen muy vívida, muy, muy clara y que por lo menos a mí me quedó grabada ahorita ya en la cabeza de qué maravilloso. Cada vez que pidamos ayuda, Él va a extender la mano y va a echarnos la mano para salir adelante. Bueno, a ver, ¿y ahora cómo le paramos aquí? Muy bien, pues muchísimas gracias. Tengan una buena semana y les recuerdo nuevamente, examen el próximo domingo, sábado, domingo, y pues lean sus apuntes, denle una repasadita por favor
Y bueno, aquí nos estaremos viendo. Que Hasta Dios los luego. bendiga. Hasta luego. Bye.